¿Jesús fue pobre? Me da risa cuando dicen eso. Pues, ¿qué Biblia tienen? La Biblia muestra que Jesucristo fue una persona muy próspera en su tiempo. Vemos cómo Jesucristo tenía un tesorero. No vemos a alguien con poca cantidad de dinero teniendo un tesorero. Además, ese tesorero llamado Judas dice que le sustraía de la bolsa. Y al principio Jesús no se daba cuenta. Pero ¿cómo puede alguien tener un tesorero y que además ese tesorero le robe como para que Cristo no se dé cuenta cuando manejan poca cantidad de dinero? Eso no tiene sentido. Además, Jesús tenía casa y la tenía a la orilla de la playa. Jesús además disponía de ropa carísima. Por algo, las personas, los soldados, se estaban peleando cuando crucificaron a Jesús. Se pelearon por las vestiduras de Jesucristo. No creo que se hayan estado peleando por unas ropas todas baratas. Por supuesto que no. Además, Jesús tenía la capacidad de alimentar una gran multitud. El milagro que se ocasionó en el desierto cuando se multiplicaron los panes y los peces era porque estaban lejos de las tiendas. Pero dice la Biblia muy claramente que él primero iba a ir a comprar eso, pero estaban retirados de la ciudad. O sea, Jesús tenía para alimentar a una gran multitud. Además, al inicio de cuando Jesucristo nació, dice la Biblia que le trajeron oro, incienso y mirra. Y grandes historiadores dicen que eso pudo haber Jesucristo tenido y pudo haber suplido para todo su ministerio. Jesucristo fue un hombre próspero. Jesucristo fue un hombre que tenía dinero, por algo recorrió todas las ciudades, toda Jerusalén. Si no tuviera cómo hacerlo, no hubiera traspasado ni siquiera la mitad de Jerusalén. Pero él tenía cómo hacerlo. Jesucristo no fue pobre, fue próspero. Y además quiere que tú también seas próspero. Bueno, hermanos míos, la joven enseña que Jesús no era pobre, que Jesús era rico, que él tenía muchas posesiones. Y eso contradice la palabra de Dios. Cualquier persona que vea este video, que la haya escuchado a ella, y como utiliza mucho la Biblia, pues se creería que la joven tiene razón. Pero cuando uno lee toda la Biblia, todos los evangelios, se da cuenta de que Jesús sí era pobre y que ella está descontextualizando los pasajes bíblicos que utilizó. Por ejemplo, ella dice que Jesús no era pobre porque el Señor tenía una casa a orillas de la playa. Y si usted lee la cita que ella colocó allí en San Juan, pues dice que Jesús vivía en esa casa. Pero el hecho de que Jesús vivía en el momento que Natanael fue a él, no quiere decir que él era el dueño de esa casa. Porque recuerden que una vez un hombre le dijo al Señor: Señor, te seguiré a donde vayas. ¿Y qué le dijo Cristo? Las aves de los cielos tienen su nido y las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? No tengo casa, no tengo nada. No tengo ni siquiera en dónde recostar mi cabeza. ¿De dónde saca ella de que Jesús era el dueño de esa casa a orillas de la playa? Por favor. No, es que Jesús no era pobre porque él tenía un tesorero. Y la Biblia dice que Judas extraía, le robaba a Jesús. Quiere decir que el Señor tenía grandes cantidades de dinero. No. Eso no quiere decir eso. Porque una vez el Señor, para pagar el impuesto, tuvo que mandar a uno de sus discípulos que pescara. Y de la boca de un pez salió una moneda. Y con esa moneda mandó a pagar el impuesto. Si el Señor hubiese tenido grandes cantidades de dinero en el arca que tenía Judas, pues no hubiese tenido la necesidad de sacar esa moneda de ese pez para poder pagar el impuesto. El Señor no tenía muchos recursos.
Y eso de que el Señor, cuando multiplicó los panes y los peces, que Él sí tenía todo el dinero para mandar a alimentar toda la multitud. No. Los discípulos le decían al Señor: Señor, despide a la multitud porque ya está tarde. No tenemos que darle de comer. Nunca usted escuchó a un discípulo decir: Señor, tú le vas a comprar comida a toda esta gente. No, ellos sabían, los discípulos eran conscientes de que no había cómo alimentarlos. Por eso ellos le decían al Señor: Señor, despide a la multitud. Y Jesús le dijo a ellos: no, denle ustedes de comer. Pero Señor, ¿de dónde? ¿De dónde? Si nada más tenemos estos 5 panes y estos pececillos, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gran cantidad de gente? Si hubiese habido cantidades de dinero, seguramente alguno de ellos hubiese dicho: Señor, ¿vas a mandar a comprar comida para toda esta gente? No, ellos decían: no hay cómo, no hay cómo. Estos panecillos no alcanzan. Entonces Jesús fue cuando dijo: dénmelos acá. Y vino de esos panecillos y esos pececillos, multiplicó y le dio de comer a la multitud. En ningún momento la Biblia enseña de que Jesús tenía el dinero para alimentar a todas las personas. No, es una interpretación errónea de la palabra de Dios. Si Jesús fuera rico, si Jesús hubiese tenido muchas posesiones, los fariseos, cuando hablaban de Jesús, no se hubiesen referido a Él como: ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿Acaso Él no es hijo del carpintero? Y lo decían de una manera despectiva: ¿acaso no es el hijo del carpintero? Porque en esa época ser carpintero no era la mejor profesión, ni era el mejor oficio que más plata diera. Ellos decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría? Porque lo veían andar humildemente. No lo veían con mucho dinero. Porque si ellos, los fariseos, hubiesen visto a Jesús con muchas posesiones, pues ni siquiera lo mirarían por debajo. Ni siquiera el Señor hubiese mandado a prestar un pollino, porque ni siquiera tenía el Señor un burrito. Le dijo a uno de sus discípulos: vayan y ve a aquella casa, allá hay un burrito, allá hay un pollino, díganle que me lo presten. ¿Usted cree que una persona con dinero va a mandar a prestar un pollino? No, por favor, la Biblia es clara cuando nos dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Claro que no tenía muchas posesiones. Por eso, cuando tuvo sed, se recostó al pozo de Jacob y le dijo a una mujer: dame de beber. ¿Usted cree que una persona rica, millonaria, con muchas posesiones, se va a estar pidiendo agua? No, los que piden agua son los que no tienen con qué comprar el agua. Ahora, sí, la Biblia dice que los discípulos habían salido a comprar comida, pero si el Señor se quedó a pedir agua, era porque en el momento no tenían los recursos. Una persona rica siempre tiene las provisiones cerca. Si tiene sed, coge agua y toma. Si tiene hambre, enseguida come. Pero el Señor no tenía nada de eso, porque Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con su pobreza. Nació en un pesebre el Señor. No nació en una cuna de oro. El Señor no nació en el mejor lugar de esa época, no. Nació allí junto a las vacas, a los toros. Y cuando llegaron los 3 reyes a visitarlo, eso de que le trajeron gran cantidad de oro y de mirra, y eso le alcanzó para todo su ministerio y para recorrer las regiones. El Señor lo hacía a pie. Y cuando le tocaba trasladarse, prestaba las barcas. Él se montaba en las barcas ajenas, en barcas que no eran de Él. Así, de esa manera, era que el Señor se transportaba. Si no era a pie, era porque se montaba en barcas ajenas, o si no, prestaba los burritos
ve allá para que me presten un pollino. Por favor, nuestro amado Salvador, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Hermanos queridos, que Dios te bendiga.